Conoces más de las historias bíblicas que yo, pero estamos aquí para continuar a aprender juntos. Quizás, no sé, has estudiado letras en la universidad y es tu asunto, pero como quiera, todos vamos a aprender pues de las historias bíblicas. Y entonces es el propósito nuestro, ¿no? De donde sea que estemos en nuestro entendimiento, o aquí o ahí, pues crecer y aplicar lo que vamos a aprender. La idea es salir de aquí sabiendo cómo sacarle la esencia a la historia bíblica, según pues el Señor tiene su Biblia para con nosotros. Lo primero que voy a hacer es una sesión de teoría y luego vamos a ver 3 historias. Para aplicar esa teoría no podemos ver todo, pero lo que pretendo es poder enseñaros a sacar la esencia de una historia. No se puede hacer todo en tan poco tiempo, pero es mi objetivo. Si tenéis preguntas en cualquier momento, pues adelante. No tiene que ser solamente para al final de la sesión, o si gustáis esperar al final, pues no pasa nada conmigo. Tengo también apuntes más detallados, si queréis después están por PowerPoint y puedo mandarlos. Primeramente enseñé esta clase en el seminario donde pues ministraba en la República Dominicana y es parte de una clase más grande. Entonces hay más componentes a esa clase de hermenéutica, pero pensé que era más adecuado enfocarnos a aprender un área bien que intentar como ver los detallecicos de todo lo que es la hermenéutica, y al final uno no ha dado mucha profundidad y no... En fin, pensé que era más adecuado hacerlo de esta manera. La primera sesión va a ser más larga, entonces quizás cortemos y continúe la primera sesión en la segunda, y la sesión 2 y 3 deberían ser más cortas. Y luego habrán pasajes bíblicos y como dice la Biblia que los últimos serán los primeros, entonces voy a iniciar con los de atrás, si me ayudarán con la lectura. Si no quieres leer en público no pasa nada. Dile a tu prójimo que lea en vez de ti y no me importa. Pero entonces, cuando veis pasajes en la pantalla, pues id buscándolos en el orden. Entonces, de mi parte es a la izquierda, pero atrás a la derecha, iniciando y hasta adelante del lado derecho, y luego lo mismo por ahí. Si llegamos a esto, no creo que vamos a llegar. Pues habiendo dicho esto, a ver, tiene que ser este. Se nos ha ocurrido un milagro, ha desaparecido. Duplicar en vez de extender. Vale. Cosas de tecnología.
Entonces, en primer lugar, hay un bosquejo general que no... ahí está ahí. Fantástico. Hay un bosquejo general, no vamos a ver esto, pero quiero como dar el cuadro más amplio de la hermenéutica, que solemos ver, ¿no? Introducción, trasfondo cultural y tal, y luego hay los géneros literarios, que son varios los principales en la Biblia, y entonces nos estamos enfocando en la narración histórica, las historias bíblicas. Y luego hay lo que es el lenguaje, la gramática, la sintaxis. Está siendo rebelde el ratón. Hay contextos, palabras, lenguaje figurativo y teología, pero estamos enfocándonos entonces en las historias bíblicas. De los recursos que hay aquí, mi preferido está en inglés, es el primero. Luego uno que es más académico es el que se llama Birklers, es el tercero. Plumbers no estoy de acuerdo con todo lo que él dice, pero es bueno. Thuck es en teología, estoy de acuerdo con él, sería entonces mi primera recomendación para vosotros. Solo está disponible en Kindle si os interesa indagar más. Y de la Fuente es sencillo y bueno, pero me parece que falta al integrar todas las partes juntas. Entonces es bueno en dar detalles de interpretación, pero no me gusta porque no integra todas las partes poniéndolas juntas. Entonces, si os interesa estudiar más, pues ahí hay buenos recursos. La base de nuestro estudio es que tenemos palabra inspirada de nuestro Dios, ¿no? Estudiamos la Biblia, conoceréis la cita, si podéis ir atrás buscando Segunda de Timoteo, voy a pedir al primer lector que lea Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 y luego al siguiente los versículos en Segunda de Pedro cuando lo pidas si se puede, y luego el Salmo 19 pues lo leeré yo. Si puede ir adelante leyendo Segunda de Timoteo 3, 16 al 17, por favor. Aquí tenemos pasaje muy conocido para el cristiano, ¿no? No es algo nuevo, pero estudiamos la palabra de Dios en base a que es inspirada. Nos dice toda la palabra de Dios, entonces en su enteridad es inspirada. Inspirada significa la palabra el soplo de Dios, ¿no? Entonces Dios usó hombres, pero Él aseguró a la misma vez de dejar que las personalidades de los hombres influirían, aseguró que el mismo producto de la Escritura sería inspirado, que es mensaje de Dios. Entonces, la base de nuestra clase es esto. Estamos estudiando palabra de nuestro Dios. Y al ser inspirada, pues conlleva la autoridad del Creador, que nos dice que es útil para pedagoguir, enseñar, corregir. Tiene esa autoridad para toda la vida. Luego la cita en Segunda de Pedro 1:3, por favor, el siguiente lector. Segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pues aquí nos habla la palabra que es para toda la vida y la piedad. Es suficiente,
habla a toda la vida espiritual. Entonces, no hay otra autoridad en asuntos espirituales encima, científica. Cuando habla de cosas espirituales, de nuestro andar con Dios, la palabra de Dios es suficiente para tratar con toda la vida espiritual. Y vemos en el contexto que es a esto que se refiere en los versículos 19 al 21, si puede continuar leyendo estos versículos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí detalla más lo que hemos dicho, ¿no? Que los autores, aunque Dios usó sus personalidades, pues usó estilos de escritura, es el Espíritu Santo que obró para asegurar la escritura misma de nuestra palabra en los escritos originales, ¿vale? Y luego tenemos traducciones que reflejan los originales, que eso se puede verificar pues por la gracia de Dios. Entonces, no es de interpretación privada, viene de Dios. Y entonces nuestro trabajo es sacar lo que Dios dijo. No queremos imponer lo nuestro, queremos decir Dios dijo, entonces esto es lo que hacemos. Y es muy importante porque uno viene con situación, uno viene con esto o lo otro, y a veces quiere imponer o como excusar. No, yo tengo que ir a la palabra y dejar que ella gobierne, pues es palabra de Dios y yo soy criatura. Entonces, lo que quiero hacer es ver la intención del autor cuando él la escribió. La hermenéutica tiene esa siguiente definición: la ciencia o los principios y el arte o la tarea por medio de la cual se determina el significado del texto bíblico. Luego la exégesis es la aplicación de estos principios. Es el estudiar la Biblia aplicando los principios correctos según Dios nos reveló su palabra. ¿Vale? La determinación o aplicando esos principios en los contextos históricos y literarios. Para dar una imagen a lo que es la hermenéutica, podemos decir que hay tres partes. La historia, o sea, si uno quiere sacar el sentido del pasaje, la historia, la teología y la literatura. ¿A qué nos referimos? Bueno, la historia es que un pasaje fue escrito en un cierto tiempo en la historia. Y si yo quiero entender por qué esto fue escrito correctamente, pues estoy pendiente del contexto histórico, cultural, geográfico y además. La teología se refiere a que hay una enseñanza de Dios para mí en la palabra de Dios. Entonces no es sencillo mensaje de se escribió y para información pura, es para que el hombre sepa lo que Dios tiene para el hombre, su criatura. Y la literatura, bueno, incluye los géneros de literatura y los principios del lenguaje. Cuando nos hablamos, usamos el lenguaje. Usamos gramática, pues sencilla, clara, normal. Es lo que estoy hablando. No estoy hablando en códigos extraños. Y la Biblia, Dios usó lenguaje claro para comunicarse con el ser humano. Entonces, es cierto que eso incluye también lenguaje figurativo, metáforas y tal. Por ejemplo, si os digo, es que esto es un dolor de cabeza, no es que literalmente me duele la cabeza. Estoy diciendo que esto es un menudo problema, o que es una dificultad que no veo salida, o algo semejante. Pues la Biblia también usa
ciertos, no sé la palabra en castellano, pero cosas literarias para comunicar la verdad. Si yo dejo, entonces la gramática o la literatura, el género de literatura, es como jugar un deporte con reglas de otro deporte. Si juego al balonmano con reglas de fútbol sala, pues me va a ir muy mal. Entonces, uno tiene que estar pendiente de la literatura y, por ejemplo, los proverbios, la poesía suele tener, hay más líneas y más complejidad, pero lo que suele tener es dos líneas y una línea que es o paralela a la otra o contrasta a la otra, y entonces yo estoy pendiente de este mensaje. A ver, cuando leo tales libros es así que Dios comunica su verdad. Por ejemplo, si alguien puede ir al Salmo 19.1, el próximo lector, y luego el de después, Proverbios 10.6, ¿vale? Salmo 19.1 y Proverbios 10.6. Se puede ir adelante y leer el Salmo 19.1. Esto aquí está elaborando, pues, en paralelo la misma idea en la línea 1 que la línea 2. O uno podría decir quizás añade información, pero eso es una poesía aquí. Los cielos cuentan la gloria, el firmamento anuncia la obra. O sea, está diciendo lo mismo. Eso es el uso poético. Luego, si vamos al proverbio, por ejemplo, 10.6, si el próximo lector puede leer Proverbios 10.6. Pues, bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia sobre la boca cubrirá la boca del impío, de los impíos, ¿no? Hay un contraste, y esto es el género de literatura, de proverbios, bueno, de poesía. Y si yo aplicase estas reglas de deporte, pues a las historias me iría bastante mal. Hay que entonces entender cómo funciona la historia para ver dónde está el mensaje en la historia y qué nos está comunicando. Entonces, el método que nosotros usamos se llama histórico, gramatical y teológico. Y hacen falta las tres partes. Si no tengo la gramática o lo literario, me voy a perder la esencia del mensaje. Si no entiendo el contexto histórico, no voy a entender por qué, y voy a decir muchas cosas, pero no sabiendo por qué, y me voy a perder información. Y si no tengo lo teológico, pues al final es información sin aplicación y se pierde el sentido. Y se pone de énfasis otra vez la intención del autor. Lo que nosotros queremos es qué estaba diciendo Pablo, qué estaba diciendo Jesús, y ver lo que dice, o Moisés, o Isaías. Ahora, métodos falsos, erróneos de interpretación. No podría abundar, y no quiero abundar mucho en esto, pero hay la alegoría. ¿Qué es la alegoría? Es una metáfora extendida. Y yo le atribuyo significados que no dice lo que dice otra cosa a todos los detalles del pasaje. Y realmente el problema es que no fue la intención del autor, ¿vale? Esto se encuentra sobre todo cuando hay un pasaje difícil y entonces se ponen a inventar. Dice lo que dice el pasaje. Entonces uno tiene que dejar que el pasaje hable. Por ejemplo, en Lucas 10 hay la parábola del buen samaritano, que ha sido alegorizada mucho.
Y algunos dirán, bueno, el ladrón es el diablo, que fue despojado, fue de la inmortalidad, fue herido, persuadido a pecar. El samaritano es el Señor, el mesonero es el apóstol Pablo, el mesón es la iglesia. Entonces tú dices, pero si hubiese razón en el pasaje para sacar esto, bien, pero no la hay. La parábola nos da la verdad al final de la parábola y es buscar ser un prójimo de otro. También hay, eso creo que es en el versículo 37, en Lucas 10, 37. Y luego hay también en el contexto de la parábola que este hombre estaba buscando autojustificarse, dice en el versículo 29. Y Dios le dice, bueno, Jesús le dice, pues si quieres guardar toda la ley, pues adelante, que te justifiques. O sea, diciendo, es imposible. Porque vemos en Lucas 18, 9 al 14, que hay justamente una clara enseñanza acerca del autojustificarse. Tenemos al fariseo, Dios, que soy bueno, que diezmo y esto, y luego el publicano quebrantado, y nos dice, ¿quién fue a casa justificado? Entonces, hablando de que en base a la gracia y misericordia de Dios, uno es justificado, y en Cristo, entonces, lo que debería ser el fruto es que uno, entonces, busque ser prójimo de otro, pero que esto no nos va a justificar. Esto es la enseñanza, y hay comparación del levita, el sacerdote y el samaritano para mostrar un choque, un contraste muy fuerte en la mente de ese intérprete de la ley. Quise usar de ese ejemplo porque si no la alegoría no nos significa gran cosa, ¿no? Algunos a lo mejor dirán, no tengo ni idea de lo que estás hablando, pero entonces este ejemplo de la parábola en Lucas 10, 25 al 37 contrasta uso de lo que hay en el pasaje versus yo pues ponerle ideas que yo tengo, y el problema es, repito, es que no viene de la intención del autor. Y entonces, además, bueno, lo que resulta es que la interpretación depende del intérprete. ¿Y quién diría, en vez de decir que el mesonero es el apóstol Pablo, no, yo creo que es Pedro? O sea, es muy arbitrario. Y no es arbitrario la interpretación de la Biblia, está ahí y uno entiende las leyes del deporte o del género de literatura para entonces sacarle la esencia. Razonamiento y escepticismo, pues básicamente gente que se acerca a la Biblia y dice, yo no creo en milagros, no creo en esto y en esto tampoco, entonces, bueno, o es palabra de Dios o no lo es. Y lo que tú crees es ciencia, y pues la ciencia lo que es hipótesis y muchas veces falla, pero y tú sigues creyéndola después que ha fallado. Nosotros tenemos una fe, pero una fe que es coherente. Varios autores a través de miles de años que cuentan un mensaje unificador, un Mesías que vino, que se encarnó, que es, nuestra fe es histórica. Entonces, creemos en la palabra de Dios y estos son métodos falsos alternativos. Ahora llegamos a la clase propia, hablando, bueno, me queda a lo mejor un poquito más. Esto ya lo vimos. Y bueno, ahora llegando a la clase y las historias. Os tengo una pregunta entonces, no tienes que sabértelo, pero ¿qué porcentaje a lo mejor piensas de la Biblia componen las historias bíblicas? A adivinar, a tirar un número ahí. ¿Quién se me atreva a adivinar? Nadie. 70, vale. ¿Alguien más?
escuchado al grito ahí. Un valiente dijo 70, 80, ¿vale? ¿Y dónde se encuentran? Bueno, esto tardaríamos un ratico, pero en explicarlo. Es un 60% más o menos. Entonces, lo dicho fue muy cercano. ¿Dónde se encuentran libros que contienen en su mayoría historias? Pues mucho del Antiguo Testamento, los Evangelios y Hechos. Entonces, ¿no? Génesis, Éxodo, Números, Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda de Samuel, de Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Entonces, profesor mío de Antiguo Testamento decía que el Antiguo Testamento compone más porcentaje que el Nuevo, que tenéis que darle mucha atención, que no se predica mucho del Antiguo Testamento. Bueno, no es lo que estoy diciendo yo, pero estoy diciendo que pues lleva mucho porcentaje y nos interesa pues entenderlo bien. Cualquier género de literatura, aun si fuese un 3% de la Biblia, pues es palabra de Dios, entonces uno quiere enfocarse en lo que dice el Señor. Hay varios géneros de literatura por libro. Eso es lo que hay en general en estos libros, pero genealogías, cantos, proverbios, profecías, cartas o pactos se encontrarán en libros que son libros de historias bíblicas. Hablando de historias, lo que vamos a hacer para el resto de esta sesión y luego llegando en la segunda es ver los siguientes elementos, ¿vale? Definiendo las historias, su propósito, ingredientes, hablar de informes y reportes, elementos externos e internos. Cuando hayamos pasado esa clase de teoría, lo demás que nos va a quedar es realmente tratar con lo interno de la historia, los componentes de una misma historia, ¿vale? Entonces, la definición o cómo sacamos el significado de una historia, hay que entender que las historias son verídicas, no es un cuento, es historia, son hechos históricos que ocurrieron. Las parábolas no son hechos históricos, son usos de historia para comparar, usarlos como símiles, metáforas para sacar una enseñanza. Pero todo lo que hemos visto de libros históricos es verídico, hecho histórico. Sacamos el significado a través de discursos y diálogos, también episodios o escenas, ¿no? Si no estamos hablando de la cena, no estamos hablando de escena, o sea, ya creo que sabemos lo que estamos diciendo, ¿no? Pero si vemos un episodio, están, digamos, grabando una escena, o sea, una imagen que están, no sé, en la montaña y luego la historia continúa y están en el pueblo, pues cambian de escena y entonces escenas o episodios, discursos, diálogos. La historia comunica su mensaje, aunque pueden haber varias verdades, hay una verdad central y esto se encuentra, pues veremos dónde se encuentra en la historia. Entonces, no está comunicada para tener las verdades en partes, sino que una verdad central que guía el mensaje de la historia completa. Y también los personajes y sus situaciones son vínculos, pues, para contar historia. Y el propósito es teológico, ¿no? Que el hombre conozca y se someta al propósito de Dios para él. Fue dicho antes por el pastor José que fuimos creados para adorar y servir a nuestro Dios. Y pues cada historia en cada parte de la Biblia contribuye a este objetivo final. Y esto es aún a través de una historia donde hay un rebelde. Hay diferencia entre
descripción y prescripción. Uno puede ver algo descrito, no significa que es prescriptivo. A veces lo es, pero uno se lleva de la interpretación más global bíblica para saber acerca de estas cosas. Y, por ejemplo, vemos que David peca contra Betsabé y vemos más claramente qué debemos pensar acerca de esto. Bueno, en muchos pasajes, pero se arrepiente, ¿no? En el Salmo 51 y también en el 30 y algo. Entonces, este ejemplo de rebeldía, claro, no es para seguir. Ingredientes, medios de comunicación de la historia, hay discursos. Por ejemplo, Génesis 41, 25 al 36. No vamos a leer todo porque no es necesario, pero José sale de prisión e interpreta el sueño. Discurso, claro, es cuando un personaje habla, un monólogo, y diálogo es conversación. Entonces, el próximo lector, si puede leer, no sé, el 41, 25 al 30, a lo mejor nos da, bueno, para ver un poco de un diálogo ahí, un discurso. Sí, adelante. Hasta ahí está bien, gracias. Y el próximo lector, bueno, puede ir un par de capítulos antes, ¿no? En Génesis 39, 7 al 12, vemos un diálogo pues, de la misma historia. Génesis 39, 7 al 12. Ahí está bien. Vemos cierto diálogo ahí. Y luego, bueno, descripciones. A ver, vamos a llegar a descripciones y comentarios y creo que nos toca una pausa después. Podemos ir a 1 de Samuel 17. Hay descripciones de personajes o físicas o de su carácter o también de lugares que están ahí en la historia. Goliat, pues una descripción muy conocida. Si alguien puede leer los versículos 4 al 6, ahí, 1 de Samuel 17, 4 al 6, el próximo.
bueno, entonces eso es Goliat. Luego en el 33, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Pues descripción de experiencia, ¿no? En el 39 luego dice: y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Pues de personajes descritos, y también en cuanto a su carácter, ¿no? Si alguien puede leer los versículos 11, 33, 37 y 47, vemos un contraste muy grande entre pues, la cobardía y el miedo, y el coraje o la confianza en Dios. El próximo lector, por favor. Génesis no. Primera de Samuel 17, 11, 33, 37 y 47. Dijo Saúl a David, no podrás subir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra de su juventud. 37 y 47. Añadió David: Jehová que me ha librado de la garra de Dios y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con la lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Gracias. Y luego, bueno, comentarios del narrador, pues en la misma porción que leímos, el 39:7, la primera parte del 7 es narrada, ¿no? Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, o sea, eso es narrado, no es de ella. Entonces vemos comentarios suplidos por el narrador, el escritor, que pues Moisés en este caso. A ver, nos toca la pausa, ¿no? Vamos a tomar un descanso y luego volveremos.